les debería mínimamente resultar conocido, por lo que ya cursaron programación concurrente. ¿Sí? Bueno, recién les tiré en Discord la presentación esta, les subí otras anteriores, creo que ya les subí todo, pero si rápido detectan que les está faltando alguna en Discord y me lo pueden tirar en la clase, tomo nota así ya se lo comparto. Pero en principio estamos bien con las presentaciones. Bueno, como les decía, chicos, el tema que voy a ver ahora es procesos, ¿sí? Vamos a hacer foco en dos cuestiones. La primera parte es cómo crear un proceso, cómo verlos en la consola, cuestiones conceptuales de creación de un proceso, ¿sí? Cómo se crea, qué estamos diciendo que generamos cuando creamos un proceso. Y por otro lado, vamos a ver, bueno, cómo ejecutamos un proceso o cómo agarramos un programa y lo transformamos en un proceso. ¿Sí? Pero bueno, antes de saltar a procesos, un poco dónde estamos parados en el diagrama de capas del sistema operativo. ¿Sí? Fíjense que siempre hablamos de esto de hardware, sistema operativo que es el medio, ¿sí? Tenemos la capa de syscalls, que nos permitiría escribir syssoftware, o sea, software de sistema. ¿Sí? Y nuestro software de sistema puede tener APIs, generar APIs y escribimos software de capa aplicación. Ahora, con software que utiliza la capa syscalls, es como que definiría el tipo de software que hacemos como syssoftware, ¿cierto? Software que depende del sistema. Va a depender de toda esta capa de system calls. En particular, las que vamos a ver hoy, que tienen que referir a la creación de procesos, son estas cuatro. ¿Sí? Van a aparecer algunas otras, pero estas son las principales. ¿Sí? Fork es para la creación de un proceso. ¿Sí? Fork en inglés, ¿alguien sabe qué es en inglés fork? ¿Alguien me dice? O sea, es tenedor, pero también es como dividir algo en dos. Exacto, Claro, como una bifurcación, ¿no? exacto, perfecto, exacto. Entonces va por ese concepto. Nosotros tenemos un proceso y cuando hacemos fork estamos haciendo una bifurcación, ¿sí? ¿De qué sentido esa bifurcación? En el sentido de flujos de ejecución. Pero un programa venía ejecutando un sentido y de pronto salen dos caminos. Después tenemos el wait, va a ser una forma de sincronización entre procesos. Un proceso puede esperar por otro. Exit, como un proceso termina su ejecución de forma normal. Ya vamos a ver qué quiere decir normal, qué cosas va a tener que hacer un proceso para decir que eso fue normal. ¿Qué tipo de terminación hay que no sea normal? Y puede ser una terminación abrupta. Ya lo vemos eso. Y después tenemos la última syscall, así las importantes que vamos a ver, esta que se llama exit. ¿Sí? Esta es una familia de system calls, pero admiten distintos parámetros, pero todas hacen lo mismo. Estas funciones nos van a permitir, a partir de un programa, ¿sí? A través de un binario, crear un proceso y ejecutarlo. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, entonces vamos a la parte de proceso. Ahora, un pequeño repaso, lo vimos la clase pasada, pero básicamente esto de las system calls o cómo era que funcionaba, ¿cierto? Básicamente tenemos un programa a nivel usuario que está ejecutándose a partir de una system calls que genera una trap para que haya un cambio de contexto entre modo usuario y modo kernel, ¿sí? Y nuestro programa, a partir de la llamada de un wrapper, que ese wrapper existe en capa usuario, ¿sí? Le va a pasar los argumentos
va a pasar qué función quiere ejecutar, qué system call quería ejecutar, que cada system call tenía un ID, ¿sí? Y con el trap le damos el control kernel. El kernel se va a encargar de buscar a través del ID la system call que queríamos ejecutar, va a obtener los parámetros, ¿sí?, de registros y los va a copiar a la memoria del kernel para poder invocar a la función que reside en kernel, ¿sí?, ejecutarla y por supuesto va a devolver los valores en un camino similar pero inverso. Eso estaba bien detallado en la presentación anterior que se veía el tema de syscalls. Pero bueno, el punto no es ahora quedarnos en eso, sino recordar o hacer énfasis que todas estas funciones que estamos viendo son servicios del kernel, ¿sí?, que quiere decir que cuando nosotros llamamos a estas funciones, toda esta burocracia entre capa de usuario y la system call, ¿sí?, consume tiempo, es una latencia y una penalidad ahí en tiempo que se tiene que pagar. Por otro lado, todo esto se hace para seguridad. Bueno. A ver, procesos. Hemos venido hablando de procesos, ¿sí? Básicamente, comando PS nos permite listar de forma estática los procesos que están en ejecución, ¿sí? Entonces yo tengo acá esta terminal abierta, y la terminal está corriendo el ZShell, el programa ZShell, y cuando pedí una captura estática de procesos, pude ver que también estaba corriendo el proceso PS. Si yo ahora abro otro terminal y hago lo mismo, ven que los Process ID y los PID son distintos, tanto de a nivel ZShell, cada uno tiene su PID, ¿sí?, y tanto como cuando invocaron el programa PS, ¿sí? Y fíjense en esto, ¿por qué el programa ZShell, la terminal, es un proceso distinto? Y porque cada terminal de estas, ¿sí?, tiene su propia instancia en términos de proceso que está ejecutando una terminal en particular, ¿sí? Bien, ahora uno podría decir, pero ¿cómo puede ser que solo tenemos dos procesos en un sistema que está haciendo tantas cosas por detrás, ¿no? Bueno, eso es porque el PS por defecto nos tiene los procesos asociados a esta terminal de forma estática, pero podemos pasar a la opción "-a", ¿sí?, que nos va a listar todos los procesos que se están ejecutando en el sistema, ¿sí? E incluso fíjense que ahora con la opción la "-a", podemos ver que tenemos dos procesos, el 5812, que era esta terminal, y el 5878, que es esta de acá, ¿sí? Otra vista puede ser el pstree, ese comando pstree, que nos lista los procesos en forma de árbol, ¿sí? Bueno, ¿qué podemos hablar acá? Por un lado, es que todos los procesos, ¿sí?, surgen de un primer proceso que se lo sabe mencionar como el init, porque históricamente se llamó init, ahora es systemd, pero el concepto es el mismo. Tenemos un primer proceso, ¿sí?, que va a ser el padre del resto de los procesos, ¿sí? Nosotros cuando en nuestro programa hagamos un programa, digamos, que cree procesos, vamos a ver que va a ser parte de esta estructura de árbol, ¿sí? Y así como vayamos creando muchos procesitos, bueno, van a ser parte de esta jerarquía. Bueno, eso por a nivel estructuración. Ya vamos a ver más esto, y es muy importante este concepto de todos los procesos asociados como un árbol, ¿sí? Incluso hasta procesos que pareciera que no tienen nada que ver, que tienen que ver, no sé, el Network Manager con Grafana o con
no sé, este del disco duro, ¿sí? Son todos procesos que están asociados en una estructura de árbol. ¿Por qué también hago hincapié? Porque vamos a ver cuestiones de qué pasa si un proceso se muere, o sea, cómo se reestructura este árbol, ¿sí? Esas son cuestiones que vamos a ir viendo. Y todo el uso, yo sé, con el guion con el guion o PS solo, es un snapshot, es una captura estática. Si nosotros queremos ver información dinámica, tenemos el comando top, ¿sí? El comando top, fíjense que además de irnos actualizando la información del proceso, nos da otras métricas. Estas métricas, por supuesto que las obtiene desde el /proc. Nosotros ya con el práctico 1, donde veíamos esta consulta de parámetros al /proc, fíjense, tenemos por ejemplo el porcentaje de CPU, la cantidad de procesos corriendo, en qué estado están, ¿sí? Fíjense, tengo 2 procesos en estado zombie, ya vamos a ver un proceso zombie. Pero bueno, en definitiva, el comando top, además de darnos la presentación de los datos dinámicos de estadística del proceso, nos aporta otras métricas. Es muy útil, está muy bueno el comando. Es muy usado. Bueno. Sí, esto es un poco a nivel terminal, que podemos ver y monitorear de forma más fácil, ¿sí? Bueno, vieron acá en la columna, ya lo venimos mencionando, cada proceso, ¿sí?, tiene un PID, un Process ID, ¿sí? Vamos a ver que cuando escribamos código, vamos a tener 2 funciones. Una, que es la getProcessID, es una función en C que nos va a permitir conocer el número de procesos, ¿sí? Por ejemplo, cuál es este numerito, el PID, ¿sí? Por supuesto, fíjense que esta función getPID, para nosotros obtener ese número, lo vamos a tener que obtener del proceso que se está ejecutando, ¿sí? Es una forma de conocer cuál es su único identificador. Algo también que se puede hacer es conocer nuestra posición en el árbol de procesos, que básicamente a través de conocer el Parent Process ID, que sería el proceso, o sea, el ID del proceso padre, ¿sí? Vamos a ver por qué estas 2 funciones son importantes en el manejo de System Calls. Bueno, esto ya lo vimos recién con el comando PS, ¿sí? Está bueno esta forma del comando PS, lo voy a tirar acá, perdón, fíjense, el comando PS le pasamos con la opción E, ¿cierto? Es similar a la de LOL, vamos, que le decimos que muestre todos los procesos que se están ejecutando en el sistema, ¿sí? Y después con la opción O, esta, ¿se acuerdan que era como un tipo una convención, que el O es para output? Bueno, podemos seleccionar la salida del comando PS. En este caso le vamos a decir imprimir el PID, imprimir el process PID y imprime el comando, ¿cierto? O el programa, dicho de otra forma, que se ejecutó para la creación de ese proceso, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a agarrar cualquiera. Para el proceso 426, que tiene el proceso padre 2, se ejecutó con el KMStick. Vamos a buscar acá el ZShell. Fíjense, para el proceso 5878, que era este, ¿sí?, ¿qué programa se tuvo que invocar para la creación de ese proceso? El ZShell, ¿sí?
Entonces esto es como una asociación entre programa y PID. Fíjense, por ejemplo, acá, yo estoy leyendo con el programa que se llama XReader, el PDF que se llama processes.pdf, y este es el proceso 4023. Entonces está muy bueno también porque uno podría ver cuál fue el comando de invocación de ese proceso. O sea, no solo que se está usando el programa XReader, sino cómo fue ese comando, ¿cierto? Desde el XReader a este PDF. ¿Sí? Entonces imagínense que tenemos problemas con algún proceso porque está consumiendo mucha memoria o tiene, no sé, alguna otra característica, o hasta falló en algún momento, imagínense que falló por algún motivo, o está zombie, podemos ver cómo se invocó. Bueno, entonces este está bueno, esta forma de uso. Bueno, fíjense, ahora lo que estamos haciendo es jugar con los procesos, pero desde la terminal. Ya vamos a ir al código de ese. Los procesos, ¿cierto? Existe, y eso lo van a ver en el teórico, no sé si ya lo vieron. A ver, ¿vieron scheduling de procesos? La parte de planificación de procesos. Planificación, sí vimos, profe. Perfecto. ¿Vieron, por ejemplo, prioridades o colas de prioridades de procesos? Que los procesos pueden acomodar en colas. Estoy tratando de acordarme porque estuve con otros temas, así que no me acuerdo bien. Pero creo que sí. O lo nombró para la otra clase, no me acuerdo bien. Bueno, si no lo vieron, ya lo van a ver, pero básicamente esto es así. El procesador en algún momento tiene que hacer ¿cierto? La selección de un proceso y decir, bueno, ahora te toca ejecutarte a vos, ahora voy a ejecutar este otro proceso. ¿Sí? Y una forma de seleccionar a un criterio de selección dentro de distintas estrategias se va a basar en prioridades. La prioridad que yo le doy a un proceso. Entonces yo puedo definir una serie de procesos que tengan mayor prioridad frente a otra serie de procesos. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que estamos haciendo una operación o un proceso que consume mucho tiempo, que si lo dejamos correr, nos plancha la máquina. ¿Sí? Como que todo anda lento, no vemos y la RAM está pero liquidada, el CPU está al 90%, por poner un ejemplo. Y es algo que es un proceso que ustedes tienen que dejar que corra, porque quieren que se ejecute y termine, pero tienen otros procesos que ustedes dicen, mirá, la verdad es que yo prefiero que se dé prioridad al proceso que es más corto, que es a lo que estoy usando ahora, y lo otro que se vaya ejecutando, resolviendo en segundo plano, ¿verdad? Imagínense, no sé, si tiraran un render o una simulación, entonces ustedes dicen, bueno, mientras que yo no use la máquina, no use la compu para tal proceso, que use la CPU. Pero si tal proceso se va a ejecutar, que este último proceso tenga prioridad. Bueno, entonces eso lo pueden hacer con el comando nice. Nice sería como gentil, bueno. Entonces le podemos decir, este comando o este proceso, ¿sí? Ejecútalo con prioridad reducida, ¿cierto? Prioridad, digamos, fíjense que el comando es nice, ¿no? Es como bueno. Entonces, si vos sos bueno en este sentido, va a querer decir que tenés menos prioridad. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo que acá tenemos, estamos diciendo al programa sort, que va a acomodar a este archivo que va a tomar de entrada y va a redireccionar la salida en este otro archivo,
Bueno, hacerlo con un valor nice de 10. O sea, vas a hacer esta operación de ordenamiento con poca prioridad. ¿Sí? Vas a ser buenito. Entonces, otros procesos van a poder usar el procesador. ¿Cuántas prioridades hay, digamos? O sea, 10 sería la máxima, digamos, mientras más bajo es más prioritario, en el comando nice, obviamente. Sí, porque, o sea, como que. Porque, o sea, vos serías cero nice, como, como no sos nada bueno, para traducirlo así literal y fácil de entender, ¿sí? Y vos después vas escalando en valores positivos, ¿cierto? Vas perdiendo prioridad. Mira, no me acuerdo realmente cuál es el valor máximo, pero es un valor alto, ¿cierto? Incluso se puede es un parámetro configurable. Pero como vos al partir de cero e ir perdiendo prioridad, eh, todos los procesos parten de cero, ¿sí? Se podría decir que si sos muy bueno, te terminas muriendo por inanición. Podría llegar a pasar. Mm. Sí. O sea, el scheduler tiene técnicas para que no mueras de inanición, ¿cierto? Tiene técnicas que va teniendo, aparte, o sea, como que, no sé si lo vieron, pero hay digamos, para evitar la inanición, hay sistemas de scheduling con múltiples colas, donde, de acuerdo a la prioridad, vos vas ordenando los procesos en distintas colas. Y por más de que siempre haya procesos de mayor prioridad, te va a atender eventualmente para que no mueras, digamos. No sé si le suena el teórico. A lo mejor no lo vieron todavía. Lo vimos en concurrente, algo parecido, pero A ver. Bueno, pero lo van a ver también ahora porque está en el Stalin. Así que ya lo van a ver. Profe, Sí, creo que es el capítulo 5 por ahí. No me acuerdo del Stalin. Pero una cosa así. Perdón, decime. iba a preguntar si se le puede setear la prioridad a cualquier proceso o solo a los que creamos nosotros. O sea, si le querés, a los que queremos nosotros sí, si queremos a cualquier proceso, vamos a necesitar permisos de usuario, de administrador, ¿cierto? En términos, por ejemplo, de implementación, si yo quiero setear un permiso, tendré que hacer sudo, nice y agarrar otro proceso. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos hasta acá? Antes de ver, de saltar código. Estamos. ¿Alguno? ¿Sí? Bueno. Básicamente acá vamos a ver dos formas, ¿sí?, con las que uno podría crear un nuevo proceso. Una es usando esta función o esta syscall que se llama system, ¿sí? Donde básicamente nosotros podemos decir, ya lo vamos a ver mejor, pero le decimos ejecútame este comando. Y la función esta, la system call system, se va a encargar de crear un proceso nuevo y ejecutarlo. Y la otra opción es la del fork, ¿cierto? Que es esta que le venía hablando antes. Bueno. ¿Por qué dice acá que una es simple pero ineficiente y puede tener problemas de seguridad? ¿Sí? Bueno, porque el system en realidad lo que hace es invocar a la terminal, invocar a la shell que tengamos activa, que tengamos por default, para que digamos, ejecute el comando que nosotros estamos ingresando, ¿sí?, a la función system, a la que le pasamos, al argumento que pasamos como argumento, ¿sí?, y que lo ejecute como si lo estuviese ejecutando en la terminal. O sea, cuando yo llamo a system, es como si yo, por ejemplo, si yo llamase tipo
imagínense que estoy código C, ¿no? Ya después vemos un ejemplo. Pero si yo system ls, ¿sí? Es lo mismo que si abriera la terminal y ejecutar el comando ls, ¿sí? Entonces, ¿por qué es ineficiente? Y porque vos para ejecutar el programa ls tenés que, o dependes de otro programa que es la shell, ¿cierto? O la terminal que tengas en ejecución. Entonces, vos tenés ahí como una doble indirección. Y después la cuestión esta que dice que plantea riesgos de seguridad, se refiere a que si nosotros hacemos software, escribimos funciones que van a llamar al system, nosotros no sabemos cuál va a ser la shell que se va a terminar ejecutando por debajo. Podemos correr un programa en esta terminal, donde yo tengo instalado ZShell, otro podría tener otra versión, ¿sí? Vamos a otra compu y tiene por defecto Bash. Alguien podría cambiar eso, ¿sí? Entonces como que estamos confiando una funcionalidad en una terminal que no siempre podemos asegurar que va a ser la que nosotros queremos ejecutar, la que hemos testeado o en la donde hemos desarrollado este programa, ¿sí? Entonces, por eso que representa un riesgo de seguridad. Sí es cierto que se utiliza muchísimo, ¿sí? Incluso en Python uno puede hacer import os.system e invocar el comando que uno quiera. Imagínense una cosa así en Python. ¿Por qué? Porque Python hace un wrap de esta syscall. Pero también, como tiene sus riesgos de seguridad, se ha reemplazado esta función. Van a ver que hay mejores alternativas. Bueno. Y la ¿Profe? Sí. No entendí por qué es ineficiente. Porque en vez de crear un proceso, ¿cierto? Va a crear un proceso de la terminal, o de bash, ¿cierto? Para un proceso de shell, ¿sí? Para que la shell cree otro proceso con el programa que vos querés ejecutar. O sea, Hace como dos procesos en vez de uno. exacto, si vos querés correr el programa ls, vos tenés que crear un proceso que corra el ls, o sea, perdón, primero una instancia del programa de la shell que vos tengas, ¿sí? Ponele bash, y después bash va a generar otro proceso con el comando ls. Claro, ahí está. Gracias. De nada. Ya lo vamos a entender mucho más eso. Pero esa es la base. Bueno, ahora viene el fork. El fork dice es más complejo, pero te da mayor flexibilidad, velocidad y seguridad. La flexibilidad va a venir porque acá estamos con el fork, estamos yendo, digamos, a la fuente, estamos haciendo lo que hacen por ejemplo, Shell, o lo que hace, o es la forma, digamos, primaria, forma primitiva del kernel para crear un proceso, ¿sí? Como servicio de kernel, me refiero. Tiene gran velocidad porque no tenés esta indirección y es más seguro porque vos ya tenés todo el mecanismo de system call, ¿sí? Y directamente llamas a la system call del sistema operativo y no tenés un programa, llámese Shell, que un programa de Shell que te va a hacer de intermediario. Así que bueno, acá tiene un ejemplito de system, ¿sí? Los que estuvimos hablando se los dejo acá, pero fíjense que se usa mucho por simplicidad. Fíjense lo que sería un programa en C que haga un ls. Pero bueno, tiene este problema de seguridad o limitaciones que nos va a aportar la shell que esté corriendo en ese sistema en particular, ¿sí?
Acá también estamos pensando, ¿no?, en hacer código portable para todo sistema operativo de tipo Unix, por ejemplo, para ser tipo POSIX compatible, ¿no? O más allá, ¿sí? Entonces, es importante no hacer estas suposiciones de que siempre vamos a encontrar la YEL que estamos usando nosotros para el desarrollo. Bueno. Y ahora veamos el fork y vamos a meternos un poquito más detalle. Bueno, para entender el fork, ¿cierto? Lo primero que tenemos que acordarnos es ¿se acuerdan del memory layout de un proceso en C? ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos el segmento de texto, el segmento de datos y teníamos una zona de memoria RAM que iba a crecer hacia arriba y una zona de stack, ¿sí?, que iba a crecer hacia abajo? Por sobre encima del stack, había también la forma de una zona de memoria destinada al intercambio de parámetros entre el sistema operativo y nuestro proceso. Por ejemplo, para compartir las variables de entorno, ¿sí?, las variables con el contexto que se estaba ejecutando el proceso. Y cuando me refiero a entorno, me refiero, por ejemplo, a lo que tenemos con la salida del printf, ¿sí?, todas estas variables, todo este entorno de un proceso, del environment. Bueno, dicho esto, nosotros tenemos, imagínense, un proceso que está corriendo, ¿sí?, y ejecuta la función fork. A partir de ese momento, ¿sí?, se duplica el proceso que estaba en ejecución, ¿sí?, y tenemos un nuevo proceso, ¿sí? El proceso original lo llamamos padre, el proceso nuevo se llama hijo, ¿sí? Porque esos nombres, van a ver que todos los nombres de proceso parecen cuestiones familiares, pero piensen también en la estructura de árbol. Ustedes están parados en un nodo, a partir del fork van a tener un nuevo proceso, que ese proceso va a ser un subnodo del nodo base. Uno es el padre, otro es el hijo. Bueno, fíjense que estamos diciendo que es un duplicado del proceso padre. ¿Qué quiere decir esto de duplicar? Cuando el proceso se estaba ejecutando, tenía en el memory layout de un proceso, o sea, en la zona de memoria RAM destinada para ese proceso, tenía el segmento de texto, por ejemplo. ¿Qué me dice que teníamos en el segmento de texto? En el text. ¿Nadie? ¿Por texto nada? ¿Nadie lo escribe? ¿No se acuerdan? Bueno, en el segmento de texto teníamos las instrucciones, ¿cierto? Las instrucciones que ese proceso tiene que ejecutar, ¿sí? Entonces, cuando duplicamos proceso, estamos duplicando las instrucciones, ¿sí? O sea, que los dos procesos van a tener el mismo código a ser ejecutado, ¿sí? La primera pregunta que les debería surgir es decir, pero si yo duplico un proceso, ¿cómo hago para que el padre y el hijo hagan cosas diferentes si estoy duplicando el código? ¿Sí? Bueno, eso ya lo vemos, pero les debería surgir ese tipo de preguntas, ¿no? Si yo tengo una lista de tareas, digamos que es mi algoritmo o el código que tengo que ejecutar, y lo copio y se lo doy a otro proceso, se lo doy al hijo, los dos van a hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, O sea, profe, lo que se busca es que usted tiene un proceso, lo divide en dos iguales, pero quiere que uno haga, por ejemplo, una mitad y el otro la otra mitad.
Exacto, imagínate un servidor que está haciendo muchas cosas. Una cosa puede ser escuchar solicitudes por un socket, quiere evaluar si tiene datos de un sensor, quiere hacer algún procesamiento matemático, quiere hacer compresiones, quiere controlar, no sé, muchas cosas. Bueno, y quiere ir delegando esas tareas a procesos hijos independientes. ¿Sí? Bueno, vos no querés que todos ejecuten lo mismo, vos querés que los procesos hijos sean como especialistas. ¿Entendés? Bueno, vos proceso te va a encargar de el sensor, vos de la comunicación, vos de la potencia, vos de si encripto algo. Bueno, ¿sí? Y fíjate lo que estamos diciendo acá. Estamos diciendo acá que un proceso hijo es el duplicado, es como la fotocopia, vamos a ponerlo así, del segmento texto, del código de instrucciones. ¿Sí? Entonces, ustedes ya deberían estar pensando, bueno, tiene que haber alguna forma de poder elegir qué parte del código quiero que le ejecute un proceso y qué otra parte quiero que le ejecute otro proceso. ¿Sí? O sea, una parte el padre y otra parte el hijo. Bueno, tenemos el segmento de datos, o sea que si un proceso tenía creada una variable, como estamos duplicando el proceso hijo también va a tener esa variable. ¿Sí? Memoria RAM, o sea, imagínense que ustedes hicieron LMALOC, el LMALOC les devuelve un puntero a una zona de memoria, ¿sí? También van a tener acceso a esa zona de memoria, ¿sí? A través o sea, van a tener ese puntero que le está apuntando a esa zona de memoria. El stack, donde ustedes tienen información, por ejemplo, del stack frame, de dónde estaba llamando tal función o cómo retornar, ¿sí? También se va a hacer copia, ¿sí? Se copia, es un duplicado. Bueno, y hay una listita de esto, que se copia el program text, que es el código, el stack, el PCB. ¿Alguien se acuerda qué es el PCB? ¿O a alguien le suena que es PCB? El PCB es el Process Control Block, ¿sí? Es el bloque de control del proceso, es una tabla donde hay distinta información, por ejemplo, del valor de algunos registros del procesador para ese proceso. Puede ser información referida a los files descriptors que están abiertos o referenciados por el proceso, ¿sí? Sí, y todo esto, toda esta información es lo que se llama el contexto de un proceso, ¿sí? O sea que un proceso hijo comparte el contexto del proceso padre. Bueno, si no les termina de cerrar esto, no importa porque, o sea, vamos a ver unas páginas más con otros gráficos para que les termine de cerrar la idea. Pero por ahora, quédense con esto. Tenemos proceso padre, proceso hijo, a partir del momento en que se corre el fork, hay un duplicado de las zonas de memoria, tanto memoria como stack, memoria como datos, memoria como segmento text, donde están las líneas de instrucciones a ejecutar por los procesos. ¿Sí? Bueno, a partir del punto en el que se ejecuta la system call fork, ¿sí? A partir de ese momento tenemos dos procesos, ¿sí? Que se van a ejecutar de forma independiente y no tenemos referencia de qué proceso va a correrse primero. ¿Quién va a ejecutar primero? ¿El padre o el hijo? ¿Sí? No hay una garantía de eso. Entonces, si nosotros
después de correr el proceso fork, tuviésemos que crear una cuestión de que, por ejemplo, el proceso padre espere al proceso hijo que termine, bueno, o tenemos, digamos, cuestiones de sincronización entre el proceso, nosotros vamos a tener que garantizar esa sincronización o ese orden, ¿sí? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con la función que vamos a ver hoy, es con la función wait, ¿sí? Con la función wait vamos a ver que un proceso va a poder esperar a otro. Después, cuando veamos la parte de interprocess communication, también vamos a ver que vamos a tener una forma de sincronización y de comunicación entre procesos. Pero por ahora lo importante es que a partir de la llamada del fork, al tener dos procesos padres e hijos y no tener un orden definido de ejecución, ya tenemos una situación de ejecución concurrente, ¿sí? Si estamos en un sistema de single core, no sabemos cuál de los dos se va a ejecutar. Primero va a ser uno, después va a ser el otro. Pero si tuviésemos arquitectura de hardware paralela, vamos a estar en una situación de paralelismo real, ¿sí? Podría pasar que tanto proceso padre como proceso hijo estén en una ejecución paralela, ¿sí? Entonces, como lo que les pasó cuando vieron concurrente, que vieron que el uso de las tasks o threads planteaban desafíos, bueno, los va a ver con programación de procesos. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió algo? ¿Algún comentario? Se entiende por ahora, profe. Se entendió, sí. Bueno. Si entendieron esto más o menos que les dije, están listos ya. Lo que vamos a hacer ahora es ir repitiendo la info que les tiré, con algún ejemplo, con algún otro diagrama, a lo mejor completando un poco, pero vamos a estar jugando con esa base. Bueno, entonces, fíjense lo que dice acá al principio, la primera frase. Dice, el fork es una de esas system calls que se llama una vez, pero retorna dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, la función fork, cuando se invoca, se llama una vez, ¿sí? Pero va a retornar dos veces. ¿Por qué va a retornar dos veces? ¿Por qué? Porque desde la llamada del fork vamos a tener un nuevo proceso, ¿sí? Entonces la función tiene que retornar para el proceso padre como para el proceso hijo, ¿sí? Y según el valor de retorno de esta función, es que vamos a saber si el código que se ejecuta está siendo ejecutado por el proceso padre o por el proceso hijo, ¿sí? Me voy a volver a la filme anterior. Y fíjense que acá tenemos un return value 0 y un return value xxx, ¿sí? Bueno, ¿por qué es esto? Imagínense, solo existe un bloquecito, un proceso, se ejecuta el fork, entonces se duplica el proceso. Ahora la función fork tiene que retornar. Bueno, el valor de la función fork, el valor de retorno para el proceso hijo va a ser 0. Y el valor de retorno para el proceso padre va a ser un numerito. ¿Qué va a ser ese numerito? Va a ser el ID del proceso que se acaba de generar. O sea que cuando la función fork retorna en el proceso padre, ¿sí? Como valor va a retornar el ID del nuevo proceso creado, que es el proceso hijo, ¿sí? Entonces, sigamos jugando con este ejemplito. Imagínense este, ¿sí? ¿Alguna pregunta o sigamos?
Tenía una duda ahí. Con el proceso, o sea, esa ref que le devuelves al proceso Sí, padre, ¿viene de sí. un proceso que generó el proceso hijo o es del proceso hijo en sí? Eh, Cuando nosotros ejecutamos el fork, ¿cierto? Estamos ejecutando una system call, ¿cierto? O sea, nosotros estamos llamando una funcionalidad del kernel, pero desde el proceso padre. Entonces, cuando la función fork devuelva, el kernel se va a encargar de hacer este duplicado de procesos, de tener dos procesos ahora, el proceso padre que existía, el proceso hijo que es el nuevo, y el kernel se va a encargar de darle un valor distinto a cada proceso. Va a decir, proceso hijo, vos tenés el 0. Proceso padre, vos tenés el ID del proceso que te acabo de crear. Ah, entiendo. Bien. Está buena la pregunta, es una buena pregunta. No estamos acostumbrados a este uso de funciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá hay una intervención del sistema operativo. Nosotros estamos llamando fork, pero el sistema operativo está actuando, sobre todo el kernel. Bueno, entonces, veamos estas linitas así saltadas de un ejemplo. Llamamos al fork, el valor de retorno va a ser un PID, un Process ID, ¿sí? El proceso padre va a agarrar este printf y va a imprimir el 34. Ese 34 va a ser el Process ID del proceso hijo que se creó. Y el hijo va a imprimir 0, ¿sí? Porque esa es la convención. ¿Y por qué va a ser así? Y porque el hijo acaba de ser creado, ¿sí? No tiene, es como si lo pensamos en una estructura de árbol, el hijo es una hoja, no hay descendencia hacia abajo en este momento. Y el padre necesita saber cuál es el ID del hijo, ¿sí? Porque va a tener que tener una forma de llamarlo, de comunicarse, ¿sí? O referirse. Entonces, con el Process ID del proceso que se acaba de crear, se va a poder referir, ¿sí? Y bueno, por supuesto, si algo salió mal, nos va a retornar un -1. Y bueno, y ahora vamos a jugar a ver si se entiende un poquito más con esto del fork. Veamos, por ejemplo, un proceso que llama a esta función fork2. Entonces, tenemos un proceso. Ejecuta el printf, ¿sí? E imprime level 0. ¿Sí? Bien, imprime el level 0. Ahora se crea un proceso nuevo, ¿sí? Y el proceso padre va a imprimir L1 y el proceso hijo va a imprimir también L1. ¿Sí? O sea, vamos a imprimir L1 dos veces, una por el padre y otra por el hijo. Ahora los dos procesos van a ejecutar de nuevo fork. Entonces, el proceso padre va a imprimir by, el nuevo proceso que se creó con el padre va a imprimir by, el que antes había sido el hijo va a crear un nuevo proceso que se llama, va a imprimir by, y ahora va a haber otro más que va a generar el by, ¿sí? Fíjense que finalmente terminamos con 4 procesos en ejecución. ¿Se entiende este ejemplo? Sí, sí. ¿Sí? Fíjense que este código es muy sencillito, ¿no? No tiene condiciones, no está diciendo vos hijo ejecuta esto, vos padre no. Es como, son todas líneas con fork, y lo que estamos mostrando acá es que se van a dar con el fork esas bifurcaciones de procesos, ¿sí? Probablemente no querramos escribir código de esta forma, sino que querramos ir por algún camino en particular. Y bueno, fíjense ahora un fork con 3 llamadas, una función con 3 llamadas de fork, se dan 2 niveles, ¿sí? Este como el equivalente a un 2 a la
un 2 a la 2, y esto sería con un equivalente 2 a la 3, que terminamos con 8 procesos. Bueno. Con con todo lo que vimos hasta ahora, vamos a ver este ejemplo un poquito más detallado, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo les decía que, fíjense que acá esta figura, donde tenemos el segmento de texto, el de data, el stack y el process control block, ¿sí? Es parte del memory layout, pero este grafiquito lo que no está siendo muy claro es cómo se da el orden en memoria, ¿sí? En memoria nosotros sabemos que primero está el segmento de texto, después el data, después memoria RAM, al último el stack, con después una parte de arriba de esta memoria para intercambio del sistema operativo. Pero básicamente tenemos, imagínense, en un momento dado tenemos un solo proceso padre, ¿sí? Que tiene su contexto, ¿sí? Tiene abierto algunos recursos, imagínense, tiene solicitado memoria RAM, tiene abierto algún archivo, ¿sí? Y llama a la función fork. La función fork, fíjense que sale una flechita acá hacia el Unix. ¿Qué quiere decir esto? Y que está solicitando un servicio al kernel, ¿sí? Bueno, entonces, a partir del punto del fork, tenemos un proceso que se duplica, ¿sí? Fíjense que el proceso, fíjense que el proceso padre tenía un PID 25. Ahora con el fork duplicamos, ¿sí? Y tenemos el PID 26. Y fíjense que tanto, ¿se acuerdan el contexto del proceso, que era el text, data, stack y PCB? Es una copia, es duplicado. Entonces toda esta información va a apuntar a los mismos recursos. O sea que si el programa padre tenía acceso mediante un file descriptor a un archivo, bueno, el proceso hijo también va a tener esa posibilidad de acceder a ese archivo. Y la única diferencia que habíamos mencionado era el valor de retorno de la función fork. En el cuadrado acá a la izquierda, que es el proceso padre, fíjense que tenemos un valor 26 de retorno, ¿sí? ¿Por qué? Porque 26 es el process ID del proceso que se acaba de crear, el proceso hijo. En cambio, el valor de retorno para el proceso hijo es 0, ¿sí? Bueno, entonces, aprovechando esos valores de retorno de la función fork, es que una forma muy usada para diferenciar qué partes de código queremos ejecutar un proceso y cuál es el otro, es crear un switch case basado en ese valor de retorno. Si sabemos que el valor de retorno es -1, es que el fork falló. Si sabemos que el case es 0, quiere decir que estamos en la zona, o sea, sos el proceso, el código va a ser ejecutado por el proceso hijo. Entonces acá podemos poner qué queremos que ejecute el hijo. Y si nos da cualquier otro valor, se utiliza el default, es una buena técnica. Para cualquier otro valor que no sea 0 ni un -1, va a ser un valor de PID, un valor process ID. Entonces, si el fork me devolvió un PID, quiere decir que yo soy el proceso padre, ¿sí? Bueno, esto es un template, o les puede servir, digamos, como patrón de cómo se utiliza el fork, ¿sí? El fork es una llamada y tenemos un retorno con dos valores, más una condición de error, ¿cierto? Y en base al valor de retorno podemos decir, esta parte quiero que le ejecute el padre, esta parte del código quiere que le ejecute el hijo. Entonces, como decíamos recién, hacemos el switch. Si este es el padre, va a saltar el bloque de código del default. Y si es el hijo, va a entrar al case 0 y va a hacer lo que hace el proceso hijo. Bueno. Acá, fíjense que ahora
vamos a meter un poquito más el detalle de ese wait y ese exit. El proceso padre, ¿cierto? Cuando le toque ejecutar... fíjense en esto, volvemos a lo que dijimos al principio. No sabemos cuál de los dos procesos, ya sea el 26, o sea, el proceso ID 25 o el proceso ID 26, o sea, el padre o el hijo, se va a ejecutar en qué orden, ¿no? Entonces, si nosotros queremos esperar al proceso hijo que termine, el padre lo que va a tener que hacer es llamar a la función wait. ¿Sí? La función wait, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el proceso padre quede bloqueado a la espera de un proceso hijo. ¿Sí? De cualquier proceso, pero de un proceso hijo. ¿Sí? Entonces el proceso padre hace alguna operación y se queda bloqueado esperando al proceso hijo. Bueno, podría pasar que el proceso hijo, que es el código que está acá en el case 0, se ejecutó antes de que el proceso padre ejecutara el wait, o podría pasar que se está ejecutando el proceso hijo, el proceso padre está bloqueado con la llamada wait, y cuando el proceso hijo termina, le va a indicar que terminó con la llamada a exit. Le va a decir, terminé. ¿Sí? Entonces, mediante el espera del proceso padre y el exit, vamos a tener una primera forma de sincronización entre proceso padre y proceso hijo. ¿Se ve un poco? Profe, ¿y si se ejecuta primero el proceso hijo y después viene el default, o sea, el código del padre, y llama al wait, pero el hijo ya terminó en realidad? Exacto. Está muy bien lo que dijiste. El proceso, cuando dice, bueno, hago el wait, quiere decir, me tocaría bloquearme, esperar que mi proceso hijo termine, pero no, se va a encontrar con que ya terminó. Cuando el proceso hijo llamó al exit, el exit mantiene información de estado para que el proceso padre, cuando ejecute el wait, pueda recolectar. Entonces, con ese wait, no va a bloquearse el proceso padre, pero sí va a poder levantar información de estado, por ejemplo, de cómo terminó el proceso. Fíjense, cuando nosotros estamos poniendo acá exit 0, estamos diciendo que fue un éxito successful, o sea, un éxito donde todo salió bien. Pero podría haber sido un exit con un código de error. Entonces, el wait nos va a permitir obtener información de terminación del proceso hijo. Y si el hijo ya terminó, no va a haber ninguna espera, no va a bloquearse el proceso y va a seguir en su ejecución. ¿Me puedo explicar? Sí, sí, perfecto. Bueno. Y esta flechita un poco explican esto que estábamos comentando, de cómo quedan. Y después el proceso, o sea, finalmente el proceso padre va a continuar su ejecución. ¿Sí? Bueno, fíjense que cuando el proceso hijo hizo el exit, se acabó, ¿cierto? Entonces volvió a quedar en este ejemplo el solo proceso padre. Por eso el PID 26 desaparece y quedó el PID 25, que era el pain process. Bueno, a ver, un poquito algunas consideraciones sobre el wait. El wait, fíjense que dice que un padre que quiera esperar al proceso hijo que termine, puede llamarlo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, ustedes hacen una shell, hacen un programa tipo shell, que quiere, o la shell esta, ¿cierto? Fíjense, acá nosotros tenemos la shell, que se está ejecutando, ¿sí?
si yo llamo el comando sleep 3, la shell está bloqueada esperando a que el proceso sleep termine. ¿Sí? Eso se refiere con el ejemplo a shell waiting for operations to complete. Bueno. Entonces acá un poquito más de detalle o de precisión de qué hacía el wait. El wait, que va a ser ejecutado por el proceso padre, va a hacer que el proceso se bloquee hasta que algún hijo termine. Pero fíjense que yo decía un hijo, no decía ese hijo, solo cuando alguno termine. El wait, cuando se desbloquea, va a retornar el process ID del proceso que lo desbloqueó, ¿cierto? O sea, cuál terminó. Y nos va a devolver un -1 si ya no existe ningún hijo, o sea, si no existe ese hijo, si ya salió, que sería el caso que hablamos recién, esto de qué pasa si se ejecuta el hijo primero antes que se llegue el wait del padre. ¿Sí? Bueno, esta forma de wait está buena porque simplemente un proceso padre espera a algún hijo sin especificar el hijo. Pero hay una siguiente función que es la wait process ID que nos permite esperar por un PID en particular. ¿Cierto? Básicamente es la misma función con otro argumento. Bueno, ya esto que les decía es que la función wait nos va a retornar un status code, ¿cierto? Que nos va a decir cómo terminó el proceso hijo. Por ejemplo, puede ser que nos devuelva, esta macro nos permite sacar de ese valor de estatus ese código de exit, ¿cierto? Pero básicamente lo que queremos saber es si fue una terminación normal, ¿sí? O puede ser que nuestro proceso murió como parte de que quiso hacer una operación, por ejemplo, que no estaba permitida y el sistema operativo lo mató. Por ejemplo, nuestro proceso hijo quiere acceder a leer un archivo, que el archivo no tiene permiso de lectura, entonces falla la operación. Bueno, esa es una forma. Otro ejemplo, el proceso hijo trata de hacer una operación con punteros y trata de acceder a una dirección, que esa dirección está fuera del rango de direcciones válidas para ese proceso. Entonces el sistema operativo decide terminarlo con una señal, ¿cierto? Y una señal de tipo segmentation violation, ¿cierto? Segmentation fault. Le dice, no, vos estás queriendo acceder a una zona de memoria que no tenés permiso, chao. ¿Sí? Bueno, todo eso se puede conocer a partir de la función wait. Un buen programa, ¿cierto? Un programa que se dedica a crear procesos hijos, debería hacer el control de sus hijos. Bueno, estas presentaciones las voy a saltear un poco ahora, pero es básicamente lo que le estaba diciendo antes, ¿no? Son estos casos de, por ejemplo, de usar el wait PID, ¿sí? Y muestra un poco de los diagramas de secuencia, bueno, cómo es cuando se bloquea o no el proceso. ¿Sí? Bueno, después de esta función wait, hay otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, está wait 3 y wait 4, que son parecidas, nomás que tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, la función wait 3, además de lo que hace, nos retorna estadísticas del uso del CPU del proceso hijo. ¿Sí? Esto en general no se utiliza en software, así que uno quiera dejar implementado, pero se sabe usar muchas veces, no sabe porque es un software muy particular, pero se sabe usar como
como debugging o una forma de analizar el código. Por ejemplo, nosotros podríamos crear una macro, ¿cierto? Que se llame wait, donde nos diga, que nos permita compilar un programa usando la función wait clásica o usando esta función wait 3, donde vamos a tener métricas de consumo del proceso hijo. Bueno, después está la función, está la wait 4, que nos permite pasar otros parámetros, ¿sí? Con respecto a la comunicación entre proceso padre e hijo. Yo se las menciono porque pueden encontrarse, pero la realidad es que estas funciones no son estándar. Van a funcionar en muchos sistemas, pero no necesariamente en todos los sistemas operativos. Bueno, ¿sí? Ya vimos el fork de nuestro ejemplito, por ejemplo. Vimos el fork. Vimos el wait. Ahora nos toca ver el exit. ¿Sí? El exit, yo les había dicho que lo que hacía era causar una terminación normal de un proceso. ¿Sí? Un proceso cuando llama su exit, ¿sí? Más allá de que nosotros queramos deportar un valor de retorno, es decir, fue exitoso o una falla, ¿sí? Pero el exit implica una terminación normal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro programa pudo terminar de tal forma que el sistema operativo le permitió hacer una limpieza, ¿sí? Y una serie de operaciones antes de terminar efectivamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa terminación? Bueno, por ejemplo, el exit, dijimos nosotros que podría tener un argumento de salida, o sea, nosotros si terminó de forma exitosa, podemos poner el exit un 0. Si ponemos un exit 1, podemos querer decir que el proceso terminó, pero terminó con alguna condición de error. Bueno, entonces, si nosotros llamamos al exit, nos garantizamos que el programa puede guardar ese resultado. Si nuestro proceso hijo tenía archivos abiertos o conexiones mediante sockets, por ejemplo, o algún periférico, las va a cerrar, ¿cierto? Si tenía memoria que había pedido a través del malloc, esa memoria va a ser devuelta al sistema operativo, ¿sí? Va a ser deallocated, y va a chequear si el proceso padre existe o no. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si el proceso padre existe, el proceso hijo va a guardar los valores estos de determinación. ¿Sí? ¿Para qué? Y para cuando el padre ejecute la función wait, ¿sí? Pueda obtener esa información. Pero si el padre no está vivo, el proceso hijo simplemente tiene que terminar, ¿cierto? ¿Por qué? Y porque ¿para qué va a guardar información de ese resultado de estatus? ¿Sí? ¿Por qué va a guardar esa información? Porque va a hacer un hold de esos datos si no va a haber nadie que los utilice, esos valores de retorno. ¿Sí? Entonces simplemente termina. Si nosotros quisiéramos terminar de forma abrupta un proceso sin que haga toda esta terminación normal, sin que acomode las cosas antes de salir, podemos llamar a la syscall exit, --exit. Este --exit hace una terminación sin limpieza. ¿Sí? El proceso termina y se acabó. ¿Sí? No va a ser ninguno de estos pasos que tenemos acá. Bueno. Y después me faltó mencionarles que hay una función, ¿sí? Que se llama addExit, ¿sí? Que permite que nosotros como los programadores escribamos una rutina, ¿sí? De terminación de un proceso. O sea, cuando un proceso termine, la función addExit
va a ser ejecutada. Entonces podremos decir, bueno, mira, cuando un proceso hijo se acabe, además de hacer todas estas tareas de limpieza, que haga alguna otra operación. Imaginen que sean que esto es un driver. Bueno, aparte de hacer todo esto, que haga un reset de tal bloque. O que acceda a un periférico y haga tal operación. ¿Sí? Esta función, en general, uno no la ha usado, pero tiene ahí su posibilidad de ser llamada y tiene casos así tan buenos. Sí, entonces algo que les tiene que dar más allá de estos detalles, cuando nosotros hablamos de una terminación normal, ¿sí? Piensen que no es solo terminar, sino que es terminar y dejar acomodadas las cosas, ¿sí? Dejar información de estatus, cerrar lo que tenía abierto, ¿sí? Es como cuando un niño termina de jugar, no es simplemente terminar, sí, implica toda una labor de tareas para dejar las cosas como estaban. Bueno, saqué el juguete, ahora lo guardo, había tomado prestado algo, voy y lo devuelvo, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Cómo vienen con esto? Bien, profe, por ahora bien. Bien, bueno. Por supuesto, todo esto que estamos viendo con el código, con la práctica, se va a reforzar, ¿sí? Acá hay una parte que habla de determinación de procesos y señales, que yo se las dejo mencionar, pero todavía no lo vamos a ver y lo vamos a dejar para cuando veamos señales, ¿sí? Porque no se va a terminar de entender el tema, si lo vemos ahora. Bueno, y acá hay algo muy interesante, que es los procesos zombies, ¿sí? Cuando nosotros íbamos a la máquina esta de estados, el diagrama de estados este inicial, veíamos que un proceso, así como estaba ejecutando en el espacio usuario, después pasaba a ejecutarse en el espacio kernel, podía pasar de estado listo a estado bloqueado, tenía un estado que se llama zombie, ¿sí? ¿Quién me dice que es un zombie? En el contexto de estos estados o en general, En general, ¿qué sería un zombie? y como un muerto que vive. Exacto, un muerto vivo, ¿sí? Perfecto. Está consumiendo recursos y nadie lo usa, digamos. ¿Sería? Exacto. O sea, fíjense, ¿qué es lo que acabamos de ver? Cuando un proceso hijo ejecuta el exit, ¿sí? Terminó, pero si el proceso padre está vivo, va a quedar a la espera, ¿sí? De que el proceso padre consuma esa información de terminación, ¿sí? Entonces está en un limbo, en una transición, ahí esperando, está en estado zombie. El proceso terminó, pero sigue consumiendo recursos. ¿Qué recursos, por ejemplo? Y los procesos tienen, o sea, el sistema operativo tiene tablas de procesos. Un sistema operativo tiene una cantidad máxima de procesos que puede tener abiertos, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, va a tener procesos zombies, va consumiendo ese tipo de recursos. Entonces, ahora me vuelvo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que acabamos de decir? Un proceso zombie es un proceso que ha terminado, pero todavía no ha sido limpiado, ¿cierto? Y este limpiado se refiere a que el padre, ¿sí?, no consumió su información de estatus, ¿sí? Veamos el diagramita este. Fíjense, tenemos un proceso padre, el proceso padre que con el fork crea un proceso hijo. El proceso hijo termina, ¿sí? Fíjense, el proceso y el child, ¿sí?, termina de forma normal con el exit, ¿sí? O podría pasar que el proceso lo mate una señal, ¿sí? Pero cualquiera de esas dos, supongamos el caso 1, ¿sí?,
él llama al exit. Bueno, el proceso padre se sigue ejecutando. Y fíjense que acá el proceso está en ejecución, el proceso padre. ¿Sí? Bueno. Todo el tiempo que el proceso padre esté en ejecución, ¿sí? El proceso hijo, que está acá en líneas de punto, va a estar en estado zombie. ¿Sí? Vayamos a un extremo. Imagínense un proceso padre que nunca termina. Quiere decir que el proceso hijo va a quedar por siempre en estado zombie. ¿Sí? Y ustedes van a decir, profe, pero un proceso que nunca termina. Y bueno, hay software que no es que nunca termina, pero está pensado que se ejecute meses, años, sin terminar. Por ejemplo, imagínense un proceso de un servidor, ¿sí? Un servicio, la misma terminal, la Shell. Uno podría pensar en que la Shell se ejecuta y está todo el tiempo ejecutándose y no termina, ¿sí? En general, software que se encarga de crear procesos hijos, como puede ser un servidor, un web server, ¿sí? Son procesos que tienen, o sea, los procesos padres que se encargan de crear procesos hijos tienen dos características. Uno, que crean muchos procesos hijos, o sea que pueden llegar a tener muchos procesos zombies. Y el otro es que tienen duraciones de ejecución muy largas, o sea que vas a tener muchos zombies en mucho periodo de tiempo. Y si tu programa es una máquina de crear zombies, porque crea muchos procesos, podría llegar el dado a la condición de que, por ejemplo, sature a las tablas de donde se registran los procesos. Porque vos creás procesos, y el sistema operativo tiene que ir guardando información para todos tus procesos hijos, porque vos nunca los limpiás. ¿Sí? Podría producir que el sistema operativo ya no pueda crear más procesos. ¿Sí? Entonces, eso podría generar que otros procesos, otros programas que se basan su funcionamiento en la creación de otros procesos, empiecen a fallar. ¿Pero por qué? Y porque le agotaste de recursos de creación de procesos al sistema. Pasa esto, pasa. Sobre todo en sistemas tipo server, pasa más de lo que uno piensa. Para esto no hay programas que te limpian la memoria si hay un proceso que está mucho tiempo en memoria. Hay un montón de técnicas, sí. Se pueden implementar scripts, se pueden llegar programas que lo hagan, sí. Una forma fácil es como, vieron, por ejemplo, ¿no? Recién cuando veíamos el comando top, acá nosotros tenemos, por ejemplo, que tengo dos procesos zombies, ¿sí? En este momento. Bueno, ¿qué quiere decir? Que uno puede saber si un proceso está en estado zombie o no. Entonces uno tranquilamente puede agarrar cada cierto tiempo, ejecutar un programa que se busque si ese proceso zombie ha estado en ejecución mucho tiempo o no. Puede hacer algo más inteligente que se fije el proceso padre de ese zombie, a ver si sigue activo o no, o está bloqueado, ¿sí? ¿Qué pasa? El proceso padre no tiene nada de malo que se esté ejecutando y que nunca termine. El problema es que para cerrar toda esta burocracia entre el exit, ¿sí?, del hijo, el proceso padre tiene que ejecutar el wait, ¿sí? O sea que cada tanto el proceso padre debería ir ejecutando waits e ir consumiendo el estado de sus procesos hijos, ¿sí? Como diciendo, bueno, te libero, ya está, nada, morí en paz, ¿cierto? Entonces puede ser que nuestro software tenga error de programación y falle en hacer el wait, ¿sí? Ahora también se podría dar otra situación, pero que esta se solucione más fácil. Imagínense que, a ver,
Déjame ver si... No, antes de entrar en esto. Imagínense que tenemos un proceso hijo, ¿sí? Que se ejecuta este proceso hijo, pero cuando termina, el proceso padre ya terminó, ¿sí? O sea, imaginemos que el proceso padre se murió, ¿sí? Bueno, imaginémoslo ahora en la vida, ¿qué pasaría? Tenemos medio drástico lo que voy a decir, pero bueno, imagínense, tenemos un hijo que muere el padre. ¿Quién se haría cargo de ese hijo? El mismo. No, porque acuérdense que estamos en una estructura de árbol. El padre del padre. El Exacto. abuelo sería. Exacto, el padre o el abuelo. ¿Sí? Imagínense que era un proceso que estaba dentro de una jerarquía importante, o se murieron toda una serie de procesos padres. Bueno, en realidad lo que va a pasar es que el proceso, el 1, ¿cierto? Digamos, el PID 1, se va a hacer cargo del proceso, ¿sí? Siempre vamos a tener que el proceso 1 se va a hacer cargo de los procesos huérfanos, digamos. Incluso esto que yo digo huérfano no es algo que yo estoy inventándoles para jugar o para hacer como poner un nombre de entendible o hacer una analogía, sino que se llaman así. Se llaman orphans process, procesos huérfanos. ¿Sí? Bueno. Y acá hay un poco más de... ¿sí? El proceso 1 es el que había dicho init antes. Sí, o el system D. Sí, es de donde surgen todos los procesos. Bueno. Entonces, acá tenemos... fíjense, tenemos un chiste hacia que... Fíjense qué divertido que es el chiste. Que se dice, meanwhile, o sea, mientras tanto, en un Linux kernel común, ordinario, acá tenemos unos procesos, el 329, el 451, y dice, ¿qué onda con esos procesos zombies? Fíjense, acá hay un par de procesos zombies, fíjense que están todos peinados ahí medio con el loco, y dice el otro pingüino, su padre está demasiado ocupado para obtener sus notificaciones. Entonces, como que el padre se está olvidando de hacer el wait, que el wait hacía el cleaning de los procesos. Entonces un proceso ahí, el padre está con el celular, está haciendo otras cosas, no hace los wait sobre el proceso hijo, o sobre algo, fíjense que el wait hacía sobre any, sobre cualquiera, entonces van quedando ahí los zombies. Y aprovecho este chiste o esta historia así para comentarles esto. No necesariamente es que nuestro software estuvo mal diseñado, sino que puede pasar que el proceso padre se clave, ¿cierto? Entonces, imagínense acá que parece que está dando por el celular, pero está como clavado. Imagínense esto, usted tiene un proceso, por ejemplo, un web server, que va creando un montón de procesos hijos para tener servicio, y se clave el servidor. Entonces va a empezar a generar procesos zombie a lo loco. O sea, van a empezar a darse los procesos zombie, procesos hijos que vayan terminando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Puede darse la situación que tengamos que hacerle un restart al proceso padre o al server web server, para que se limpie, se puedan generar nuevos procesos, bueno, para volver un poco a la normalidad. ¿Sí? No sé si es un gran chiste, pero creo que es muy gráfico de lo que estábamos hablando de procesos zombies. Bueno, una forma de hacer un script o un programa que detecte programas zombies, ¿cierto?
con el PS que vimos, process, ¿se acuerdan? El era para que nos dijese todos los procesos, y con el F podemos imprimir los procesos que están en estado zombie. PS-F, ¿sí? Nos tira todos los procesos, ¿sí? Pero fíjense que nos agrega, ¿sí? Información del zombie, pero fíjense que es medio difícil de leer. Entonces, con el grep, que es el filtro, o sea, la salida del proceso PS, la vamos a conectar a la entrada del proceso grep, que es un filtro, de func, ¿sí? Ahora podemos ver cuáles son mis procesos que en este momento en particular, justo en el momento que hice el snapshot, estaban en estado zombie. Así se llama el link. No se llama zombie, se llama esto de func, como de funcional. ¿Sí? Fíjense que todos estos procesos, como son procesos hijos, tienen un process ID más chiquito, ¿no? Porque primero se asignó un PID más chico y después se asignó el hijo para el hijo. Bueno, una pregunta que incluso lo he visto que la saben tomar así a empresas grandes, por ejemplo, no sé, Amazon. Te pregunta, ¿cómo matas? Y esta es una buena pregunta, la estoy spoileando, esto puede ser una pregunta de examen. Dice, bueno, ¿cómo matas a un proceso? ¿Cierto? En realidad, un proceso ya está muerto, no se puede matar. Lo que se puede hacer es, cuando el padre termine, ¿sí? Es hacer una limpieza. Así sería quitarle todos los recursos, tanto memoria, todo lo que tenga. Tiempo O sea, procesador. porque el proceso ya está muerto, ¿no? No está consumiendo RAM, solo tiene presencia en tablas, tiene como una traza, ¿no? Entonces, vos ya no lo podés matar, vos ya el proceso ya está muerto, digamos. ¿Sí? Como que quedó el cuerpo, digamos. No está haciendo nada. Sí, o imagínatelo si, no sé, vos tuviese imagínate que vos sos sistema operativo, tenés una tabla Excel donde tenés todos los procesos. Y viene un proceso hijo, proceso 20, y te dice, che, terminé, acá está la información, cuando venga mi viejo, decirle que terminé bien. Otro proceso, che, kernel, acá te dejo mi ID, y cuando venga mi viejo, decirle que me mató una señal. Bueno, entonces si el padre nunca va a chequear esa información, el kernel empieza a juntar info hasta que no tiene más espacio. ¿Sí? Y ahí hace que crecen todos los procesos zombies. Encima también, esto que todas estas escrituras en tablas, en posiciones de memoria de kernel, generan también un degradamiento en el funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Porque vos vas teniendo tablas más largas, donde las búsquedas en las tablas van a tener un mayor costo, ¿cierto? Imagínense los algoritmos que son de orden n, ¿sí? A medida que n incrementa, tenés mayor orden, ¿sí? Mayor orden, tenés mayor, por ejemplo, el tiempo de búsqueda, ¿sí? Entonces va degradando el sistema. Bueno, acá le dejo estas preguntitas. Estas preguntitas son buenos ejemplos de parcial. Acá está un poco esto que yo les contaba del problema de los procesos zombies, ¿sí? Está la parte esta del process table, de lo que pasa, ¿sí? Alguien que me decía, profe, ¿hay software para monitorear esto? Sí, acá tenemos monitoring automático, ¿qué debería hacer? Bueno, y este es un repaso de lo que vimos del fork, el exit y el wait. Eso se los dejo.
Bueno. Ahora vamos a ver la última partecita, que es, ok, hasta ahora nosotros, ¿qué podemos hacer con el fork? Tenemos un proceso y ejecutamos, o sea, como que duplicamos ese proceso y a partir de ahí vamos a poder escribir código para que un proceso nuevo haga cosas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos crear un proceso, no para que ejecute código que nosotros tenemos escrito en el proceso padre, ¿sí? No que es código que esté ahí en el switch case ese, sino que queremos crear un proceso hijo para que ejecute un programa que ya existe, un binario que ya está compilado, ¿sí? Bueno, para eso está la función esta de execute. El execute, la función esta, lo que va a hacer es reemplazar la imagen de un proceso, ¿sí?, por un proceso nuevo, ¿sí?, que ese proceso nuevo va a ser creado a partir de un programa que queramos ejecutar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que mi proceso nuevo, o sea, yo tengo un proceso padre, y quiero que un proceso hijo ejecute el comando ls? ¿Sí? Bueno, hacemos hacemos el fork, hacemos el switch case, y el proceso hijo, en vez de implementar todo el código del ls, llama a la función execute y le pasa el comando, ¿cierto?, o el programa ls. Y acuérdense que en Linux todo es un archivo, por eso que dice execute a file, ¿sí? Si le pasamos el path al programa, lo va a ejecutar. Entonces, básicamente, eso es lo que hace el execute. Hay toda una familia de funciones execute que tienen que ver con los parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes usan una forma de funciones execute, tienen que pasarle todo el path completo, el path absoluto al programa que quieren ejecutar. Si ustedes usan otro tipo de funciones execute, le pueden pasar un path relativo y no necesariamente el path completo. Si le usan algún tipo de estas funciones de exec, tienen que pasar todos los argumentos en una cadena, en un arreglo, ¿cierto?, de strings, pero que todos terminen en null. Si no, uno puede pasar una función con argumentos variables, por ejemplo, ¿sí? En definitiva, la función execute hace lo mismo, no más que los argumentos que les pasemos van a definir distintas posibilidades o distintas formas de esta función execute. Bueno, y acá, a modo de cierre de todo esto, le dejo lo que sería un template, ¿sí?, de la forma más básica de implementar una shell, ¿cierto? Una shell, que es esto que tenemos acá, que, por ejemplo, ingresamos ahí el viejo querido comando ls, ¿sí? Fíjense, ¿qué está haciendo esta shell? La shell está en un bucle, en un while, ¿cierto?, leyendo la estándar input, ¿sí? Fíjense, el prompt está titirando, está leyendo, ¿sí? La función read, en realidad, se queda bloqueado a la espera de que haya algo en el estándar input, ¿sí? Bueno, acá leemos. Fíjense que acá en este while no hay un break, ¿no? Esto no frena, salvo que lo matemos, lo terminemos el proceso, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros nuestra shell, ¿sí?, lee lo que le pasamos en el standard input, va a hacer un parseo de ese comando. O sea,
va a agarrar las cadenas de caracteres que recibe por estándar input y va a tratar de interpretar o sea, a ver si es un comando válido. Puede ser que le tiramos fruta, ¿sí? Entonces la Y va a decir, che, esto no es un comando, y nos va a dar un error, ¿sí? Pero puede ser que es un comando válido. Acá fíjense que lo que va a hacer es chequear si ese comando tiene un ampersand. ¿Sí? Que es un ampersand, es ese simbolito, o sea que está haciendo. Están fijando si yo el comando que le pase, por ejemplo el ls, se lo pase con un ampersand o no. O si el programa, no sé, Firefox, se lo pase con ese ampersand o no. ¿Sí? Fíjate que dice. Command line contains el ampersand. ¿Sí? Bueno, ya volvemos a esto. Pero imaginémonos, si yo quiero correr el programa ls, yo no le ando pasando ampersand. Así que, ¿lo contiene? No. Bueno, listo. Va a quedar el background process en false. Bueno, ahora la YEL va al fork. Ejecuta el fork, la YEL, y dice, si el valor de retorno del fork es igual a 0, ¿sí? ¿A quién le devolvía? ¿Al padre o al hijo el retorno del fork 0? Al padre. Al hijo le retorna. No. Al hijo le retorna un 0 y al padre le retornaría el ID, digamos, del hijo. Exacto. Entonces, ¿quién va a ejecutar ahí la función execute? El hijo. El hijo. Perfecto. Entonces, la YEL estaba ejecutando, hizo toda la interpretación del comando. El proceso hijo ahora va a ejecutar el comando que le pasamos por la terminal, ¿sí? O sea, la YEL recibe el ls. El proceso padre interpreta, el ls es un comando. Bueno, entonces el proceso hijo va a llamar a la función, en este caso es la excelL, donde le pasa estos argumentos, pero lo que está haciendo acá es pisar la memoria o sea, la imagen del proceso hijo con la ejecución del comando que le hayamos pasado acá. Si le pasamos el ls, el proceso hijo no va a tener las líneas de instrucciones del proceso padre cuando se duplica, sino que ahora va a tener las instrucciones del comando ls, ¿cierto? Entonces se va a ejecutar el programa ls. ¿Sí? Cuando el programa se ejecute, por ejemplo el ls, el programa ya tiene un exit, ¿sí? Ya tiene un retorno. Entonces, no vamos a poder ejecutar más nada debajo de esta línea execl, ¿sí? Cuando nosotros ejecutemos el comando que estamos corriendo, imagínense al programa ls de nuevo, el programa ls se va a encargar de salir, ¿sí? Entonces el hijo no va a volver acá, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, ejecutamos el fork. Si era el hijo, ejecutamos el Excel. Si es el padre, saltó acá el background. El background dijimos que era false, porque no le habíamos pasado el ampersand. Entonces el proceso padre va a ser el wait. Si el proceso hijo terminó, listo, obtiene la información de estatus de cómo terminó, obtiene el proceso, el PID del proceso que terminó, lo limpia el zombie y el proceso del YEL continúa en el loop con el próximo comando. ¿Sí? Si el proceso si el proceso hijo no terminó, bueno, el proceso padre se va a quedar bloqueado a la espera de que termine. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahí? Lo de bloqueo lo muestro acá. Si yo llamo al programa sleep 3 o 5,
fíjate, la shell está bloqueada hasta que termine la ejecución del programa sleep. Y ahora vuelvo y me devuelve el prompt y puedo seguir escribiendo. Se queda esperando, digamos, ahí el hijo 5 segundos hasta que... O sea, sí, el proceso padre está bloqueado esperando que el hijo termine la ejecución. ¿Sí? Bien, fíjense. Y acá hay un concepto nuevo que no hemos hablado, que fíjense que acá lo que dice era si el proceso no estaba en background process, o sea, si no lo pasé con el ampersand. Los procesos pueden clasificarse su ejecución en dos. Una es background, como de fondo, y una como es front ground, ¿sí? Que sería el frente. Bueno. El sleep por ejemplo, acá, o si yo hago un programa que se llama Pluma, no tengo Pluma acá, tengo... A ver, text editor, ¿cómo se llama? El set. Imagínense. Yo abro de la terminal el programita set, que es como el bloc de notas. Fíjense, yo el programa lo tengo abierto, ¿sí? Y fíjense que no tengo prompt, no puedo seguir funcionando. ¿Por qué? Porque el proceso se está ejecutando en primer plano. Fíjense acá la shell lo que hizo. Dijo, ¿es background process? False, porque no le pasé el ampersand. Entonces, ¿qué hago? Si no es background, quiere decir que es foreground, o sea, primer plano. Entonces el proceso padre se quedó bloqueado esperando el proceso hijo. Cuando el proceso hijo de ser termina, me devuelve la terminal y sigue ejecutando. Fíjense incluso que la shell ni había procesado toda esta fruta que le mandé acá. Cuando set terminó, el proceso padre se desbloqueó, leyó toda esta información desde el estándar input y me dijo, no, eso no tiene sentido. ¿Sí? Ahora, este es el proceso foreground, es todo lo que venimos viendo hasta ahora. Ahora veamos el background. Bueno, el background, ¿qué sería? Pasarle el ampersand. Entonces, fíjense, cuando yo ejecuto un proceso en background, la shell me va a imprimir el PID del proceso que se generó y que está en background. Y fíjense, tengo acá el set o y acá puedo seguir jugando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este proceso hijo está ejecutándose y fíjense que esta línea no se ejecuta el wait. O sea, quiere decir que el padre no está bloqueado a la espera del proceso, que el proceso hijo termine. ¿Sí? Yo después lo tengo que matar a manito. Lo mato. Me dice, che, el done termina. Se ve eso, la diferencia entre proceso background y foreground. En términos de implementación, es solamente que si el proceso padre va a esperar o no al hijo. ¿Cómo se hace? A partir del símbolo de... se me fue el nombre, ¿cómo era? Ampersand. Ampersand, ahí está. Se me ha ido. ¿Sí? Fíjense cómo esto es el corazón de una shell. ¿Sí? A partir de acá se programa esta shell que tienen acá ustedes. Bueno, hoy no les di mucho código porque quería darles todo el contenido. Fíjense que todo lo que vimos es siempre lo mismo, es la creación del proceso y después distintos métodos para coordinarse, ¿sí? Que lo bueno
es que a partir de acá podemos ya ver el práctico 2, después lo vamos a ir refinándolo un poco más, cuando subamos la parte de Interprocess Communication, pero fíjense que tenemos la base para escribir una shell, algo tan potente como eso, ¿sí? Bueno, si yo ahora abro New Window, File, Open Folder, operativo 1, ejemplos. Fíjense que tenemos una carpetita que es la de procesos, ¿sí? Está medio... Está medio clavado como papa esto. Bueno, fíjense, mira, vamos a hacer esto. A ver qué dice acá. Porque, chao. No sé qué le pasó al Visual Code. Tararán. Anda. Bueno, fíjense, a ver, podemos ver. Fíjense que se me murió el code y me dice otra instancia de Visual Code is running y no me deja abrirlo. Sí, debe ser algún proceso. Fíjense, dice otra instancia de code está corriendo pero no responde. Ahora vamos a ver ps-a grep code. Fíjense todos los procesos de code que están corriendo. Que no me deja abrir al code, ¿cierto? Lo que podemos hacer es, o sea, la bocha sería mandarle ahora un kill a todos estos procesos para que, ya que no me deja matarlos, digamos, por forma gráfica, lo matamos con nombre, tipo, fíjate, hacemos kill all, ¿sí? O sea, para matar todos los procesos con el nombre code. Chao. Volvemos a hacer ps-code. Fíjense, los mato a todos estos y todo esto están en zombie ahora. Vamos a hacer el code. Listo. Chao picho. Ahora lo abramos de nuevo el code. Ahí va. ¿Sí? Fíjense que antes no me dejaba abrirlo, porque ahí me decía, che, vos el proceso code lo tenés abierto ya al main, o sea, el proceso como principal de code, y no te respondo. Bueno, con el comando kill all, con el nombre de code que teníamos todo ese proceso, lo mate. Es raro que Linux, si se clava la compu, tenga que reiniciarla. Probablemente pueden ubicar los procesos que están clavados o consumiendo mucho y matarlos. Bueno. A ver. En realidad los ejemplitos los vimos hoy en el código, pero acá está para que ustedes lo puedan compilar. Fíjense, por ejemplo, este fork 1. ¿Qué hace esto? Tenemos un proceso que se llama el fork. Fíjense esta variable x que tiene un 1, ¿sí? O sea, tenemos una variable 1, se duplica el proceso, entonces el PID de distinto 0 es el padre, va a ser un decremento de la variable. Ejecutamos el fork después
y el hijo, ¿sí?, que le va a dar el valor 0, incrementa la variable. ¿Sí? Bueno, ahí le dejo el ejemplo para ver qué pasa con esa variable x. ¿Sí? Fíjense, dijimos nosotros que el proceso padre e hijo después del fork son concurrentes. ¿Sí? Así que córranlo, vean qué pasa ahí, cómo se resuelve eso. Bueno, el fork y el execute es el último ejemplo que vimos esto de la bash, de implementar ese bash. Fíjense, tenemos un fork. Si es el child ID, o sea, el padre, va a volver, va a hacer un retorno de esta función. Y si es el proceso hijo, va a llamar a una función exit. ¿Sí? Yo les dije que si el programa se ejecutaba, el programa que se ejecuta va a encargar de limpiar, ¿sí?, y no iba a retornar. Pero si algo en esa ejecución, este comando falló, ¿sí?, sí se va a retornar acá. Solo si falló, solo si el execute de ese programa no se da, va a volver acá y deberíamos hacer un aborto o algo parecido. O decir, che, no se puede ejecutar. Pero fíjense que este es muy similar al ejemplo del shell que estuvimos viendo recién. Bueno, acá tenemos un ejemplo con el exit. ¿Sí? El exit, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando ustedes llaman al exit, pueden declarar una función exit que se va a ejecutar como parte del proceso de terminación. ¿Sí? Entonces, a la función exit le podemos pasar un puntero a una función, ¿sí? Y por ejemplo, creamos esta función by, que lo único que va a hacer es imprimir un chao. That's all, folks. That was all. Y entonces, cuando ustedes ejecuten el exit, van a ver que va a imprimirse la función by que fue registrada at exit, ¿cierto? A la salida ejecuta la función by. ¿Sí? Bueno, acá un ejemplito les dejo de la función esta exec, de cómo se llama, por ejemplo, la L. Fíjense que el otro ejemplo tenía un XP, como, son muy similares, nomás que van pidiendo los argumentos de una forma o de la otra. Bueno, cómo pueden crear un zombie y como pueden ver, fíjense que todo lo que está en la presentación, con el PS, pueden ver como que los zombies no se pueden matar. Si vos tenés un proceso que tiene estos zombies, no lo podés matar. Kill -9 para matar un proceso, similar a lo que hicimos recién, cuando se me había clavado el code. ¿Sí? Bueno, este ejemplo se lo dejo para que lo naveguen un poco en la terminal cada uno y lo vayan haciendo paso a paso. Bueno, y después los otros, esto del caso del system, que también lo vimos el ejemplo del LS, estaba en la filmina, para que se lo ponga acá para que lo puedan ejecutar. ¿Sí? Y hay un ejemplo este que dice signals, pero todavía, como les decía, lo de señales lo vamos a ver cuando veamos señales. ¿Sí? Señal, tenemos toda una carpetita acá de signals para verlo. Bueno, entonces, viendo esto, está todo, o sea, todos los temas estos de fork, así las funciones que vimos, están cubiertos con los ejemplos. Vayan de menor a mayor, vayan viendo de acuerdo a cuál entendieron mejor o creen que entienden más rápido, ejecútenlo, reafirmen su entendimiento y bueno, y con eso van avanzando el próximo. ¿Se entendió algo?
Se entendió, profe. ¿Sí? Bueno, no sé si les gusta el tema del proceso. A mí en general es un tema que sí me gusta. Y después que, bueno, obvio que es súper útil. Vamos a estar usando bastante procesos por el próximo práctico y después para cuando hagamos la comunicación entre procesos. Para comunicar entre procesos primero tenemos que hacerlos o crearlos. Bueno, cualquier duda que tengan con el práctico del primero, el que tiene Grafana, el barra pro, todo, yo voy a estar leyendo ahora el Discord. Podemos, si quieren, organizar algún momento donde nos conectemos varios. Si están renegando, leí a alguien que estaba renegando ahí para compilarlo a la librería sin el Docker. Si alguien está renegando con eso, yo le paso ahí bien cómo hacerlo, o lo podemos ver, pero no. Yo al final pude compilar. ¿Pudiste? Buenísimo, genial. Lo leí y no sabía el estado. Bien. Así que si cualquiera necesita ayuda, también puedo dar una mano. Buenísimo. Está bárbaro. Porque no debería renegar tanto, o no está bueno que se traben tanto en esa parte. Es más unos pasitos que igual está bueno renegar con las cosas, así se aprende. Pero, genial. Bueno, y cualquier cosa de tema, todo, volvemos a Discord y obvio que después vamos a seguir viendo estos temas cuando veamos Interprocess Communication. ¿Estamos? Estamos, profe. Bueno, profe. Bueno, buen fin de chicos, que le pasen bien. Buen fin Igualmente. de profe. Nos vemos. Chao. Chau, chau.